Bien, y vamos a hablar de economía. Hay un montón de cuestiones que salieron con respecto a lo que tiene que el gobierno negociar con la deuda. El gobierno dice la prioridad es la deuda y después todos los otros temas, pero se siguen trabajando esos otros temas. De hecho, la novedad que se conoció hoy es que volverá a haber paritaria nacional docente. El ministro de Educación, justamente Nicolás Trota, junto a la CGT anunciaron la convocatoria a esta paritaria nacional docente que recordemos que se había dejado de practicar, por decirlo de alguna manera, durante la gestión de Esteban Bullrich al frente de esa cartera. Los anfitriones fueron el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y el secretario de Políticas Educativas, Sergio Romero, que los vemos ahí junto a Trota en la foto. Se acordó sostener la ley de financiamiento educativo que permita la inversión del 6% del PBI, poner en valor la formación y capacitación docente y, según dice el comunicado propio del Ministerio, como tema destacado decidieron la convocatoria paritaria nacional para la próxima semana. Volvemos a hablar de las paritarias, ya empieza de a poco a verse este tema, bueno, febrero y después marzo, abril, tema fuerte, tema picante va a ser. Más información en minuto1.com, pueden seguir ahí. Y vamos a volver a hablar de economía. Esto también tiene que ver con la economía, claramente, paritario nacional docente, con la política, pero hoy se envió al Congreso este proyecto que había anunciado más temprano el ministro Guzmán. El ministro Guzmán, que está especializado principalmente en el tema deuda y también en lo que pueda pasar con la reestructuración no solo del FMI, con quien tiene conversaciones fluidas, sino también con los bonistas privados. Estamos ya acá con Julián Blechmar para hablar un poquito de esto. Julián, bueno, ¿te parece que la iniciativa le da buena espalda al gobierno en caso de aprobarse para negociar? Sí, me parece que es importante. A ver, Alberto fue muy claro, dijo, para pagar hay que crecer. Y se necesitan verdaderamente 2 años donde esa mochila pesadísima, que representa el 20% del presupuesto, 1 billón de pesos, 1 billón con B larga. Son 2 años finalmente para no pagar y todavía esa no se sabe. Esa es la idea, no se sabe, ¿no? Se está hablando de 2 años de plazo y de una quita del 50% de los intereses, no en el capital. Y la verdad es que eso volcado al consumo interno es lo que podría reactivar la economía. No es nada nuevo, es lo que se hizo en el 2004, cuando efectivamente, ahí ya estábamos en default, la Argentina empezó a crecer, después se propuso esto del cupón PBI, es decir, esta cuestión de déjennos crecer y les pagamos. La voluntad es de pago, pero este ajuste permanente, que es lo que planteaba el FMI y el anterior gobierno, es insostenible en todo sentido, económica y socialmente, ¿no? Y eso puede hacer que la economía crezca, que el consumo crezca este año, si esa plata va a eso. Y yo creo que sí, el 70% del PBI se explica por el consumo interno, ¿no? Entonces, claramente, además, los trabajadores, los jubilados, no fugan el dinero a Panamá, ¿no? Es decir, consume. Esto va a ventas de pyme, a reactivación del comercio, y eso es lo que... pagan deuda. O pagan deuda. O pagan deuda, sí, hay que decirlo, una parte también, pero bueno, esto es de alguna forma lo que además fortalece el fisco, ¿no? La recaudación fiscal y lo que permite de vuelta, ahí sí afrontar responsablemente los pagos de la deuda, porque nadie está queriendo un default, es un gobierno democrático el que tomó la deuda, nadie la quiere repudiar, pero sí se quiere tener una sustentabilidad para el pago de la deuda, por eso ley de sustentabilidad, ¿no? Julián, voy a parafrasear a Guzmán, pero dijo como básicamente en su conferencia de prensa matutina que la prioridad es la deuda, pero que hay un montón de otros temas de la Argentina que están complicados. El gobierno dice terapia intensiva. Habló de la inflación, por ejemplo. Sí, si la inflación queda para más adelante, ¿puede tardar mucho en caer la inflación en Argentina? A ver, bueno, ese es un gran dilema, ¿no? Es decir, está claro que estas medidas de congelamiento de tarifas, esto que se está haciendo con los precios cuidados, va a frenar en parte, ¿no? La inflación. Pero bueno, esto tiene que estar acompañado de una renegociación exitosa de la deuda, porque si esto fracasa, el camino es el correcto, pero es un sendero muy angosto. Está claro que el gobierno tiene que manejar el tema de la sustentabilidad de la deuda al mismo tiempo de, como decís, todas las urgencias que dejó el macrismo, ¿no? El 40% de pobreza, el 10% de desocupación. Por eso yo creo que la deuda que está atendiendo hoy en sí el gobierno es la deuda que hay con los argentinos, con los trabajadores, con los jubilados. Social. Exactamente, la deuda social, ¿no? Con estos bonos que se están dando, con esta idea de que los salarios no vuelvan a perder contra la inflación. Y bueno, y de vuelta, ¿no? Pero manteniendo el equilibrio fiscal, con una negociación responsable, porque si no, claramente es un plan de muy corto plazo, ¿no? Que hoy, por ejemplo, se conoció la noticia y al rato se hablaba de cómo habían caído los bonos, y después, con cada una de estas noticias, rumores, lo que sea, si Guzmán se resfría, va a haber, caen o suben los bonos. ¿Cuán importante es eso para nuestra economía cuando cae un poquito, sube en estos meses? Porque lo vamos a ver varias veces. Por eso, en mi opinión, son fenómenos temporales. Acá hay que atender a la declaración de Stiglitz, ¿no? Cuando dice, prepárense para una fuerte
fuerte quita. Claramente Sí, cuando sí, lo un tengo premio anotado Nobel de acá. Economía y una figura tan relevante en Davos plantea eso, los bonos no pueden subir. Eso Ningún está modelo claro. razonable se puede concebir sin este tipo de negociación, decía Stiglitz. Por supuesto, ¿no? Pero bueno, pero dijo, prepárense para una fuerte quita, ¿no? Los bonistas, y eso claramente va a acercar los bonos. Pero de vuelta, ya lo vimos, ¿no? En la Argentina, cómo eso puede, en cuestión de días, retomarse. Tiene que ver también de vuelta con cómo marchen las negociaciones. Me parece que la propuesta es seria. El FMI parece estar acompañando, ¿no? Georgieva tiene una visión muy distinta a la que tenía Lagarde. Está hablando de la importancia sí de mantener el equilibrio fiscal, pero que se pongan impuestos sobre los que más tienen, algo que no se hacía en la Argentina, digamos, el ajuste era siempre sobre jubilados y trabajadores, que además de ser, para mí, inmoral, destruía el mercado interno. Ahora sí, el gobierno está poniendo la carga tributaria mayor en agroexportadores, en energéticas, en finanzas, en quienes son los ganadores, ¿no? Eran los ganadores del modelo macrista, y eso no debería, digamos, generar un problema al mercado interno, ¿no? Y el FMI lo ve con buenos ojos, ¿no? ¿Estuviste vos yendo al supermercado, viendo los precios cuidados? ¿Para vos van a tener éxito? Bueno, en el 2015 con Augusto Costa fue una experiencia muy exitosa, no vería por qué ahora no. Recordemos que esto es primero un acuerdo, no es una imposición. Y el principal argumento es, empiecen a subir las ventas, digamos. Los grandes grupos, no solamente las pymes, los grandes grupos económicos empezaron a perder rentabilidad y ganancias porque perdían ventas. Claro. Entonces, estos precios cuidados sin dudas van a generar una mayor, o sea, la rentabilidad ahora va a ser no por la inflación, no por la suba de precios, sino por la mayor cantidad de ventas. Yo particularmente los he visto, digamos, al igual que los había visto en el 2015 y como no los había visto pese a que el programa estuvo durante el macrismo, pero bueno, ellos no creen en la intervención estatal, con lo cual lo hicieron a desgano, fue más una operación de marketing. Creo que ahora esto va a funcionar porque se está haciendo con seriedad, con un diálogo permanente, ¿no? con los productores y los comercializadores de alimentos. Entonces, a mí me parece que de vuelta, creo que el plan está bien encaminado, pero claro, esto se va a definir en marzo cuando haya una reestructuración, esperemos exitosa. Si no, sí, verdaderamente estamos en un problema y espero que el gobierno tenga un plan B, ¿no? Si es que efectivamente tenemos que caer en default. ¿Y cómo acá van a empezar a verse muchas discusiones de por qué hay inflación en la Argentina, de qué pasa con el consumo, del tema de los ajustes y demás? Sí, claro. Bueno, hay que ver qué termina pasando con eso. Ahora, para cerrar, si Argentina cuando cierre, si cierra con el FMI, los bonistas, fotito y demás, ¿qué pasa el otro día en la economía? No, bueno, yo creo que es una gran tranquilidad. Más allá del repunte de los bonos y todo eso, ya hay un sendero claro, digamos, ¿no? Hay un sendero claro y eso tiene que ver con que se alivió la carga de la deuda. Hablábamos esto, ¿no? Del 20% del presupuesto que se puede destinar al consumo interno. Es decir, va a haber unas expectativas muy positivas y creo y me arriesgo a decir que pese a los pronósticos, en ese caso, el 2020 podría generar un incremento del PBI, digamos. Los pronósticos hoy en día son de 0 a -1, Claro. pero la verdad es que si hay una reestructuración exitosa, yo creo que hay una confianza muy fuerte, pueden volver lentamente las inversiones, va a haber buenas expectativas, que es fundamental para la economía, porque los agentes económicos se miden por las expectativas generalmente, ¿no? Veremos. Julián, muchas gracias por venir. Gracias, Darío. Y nosotros llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Nosotros nos encontramos mañana miércoles a las 10 de la noche. Ustedes se quedan en la continuidad informativa de C5N con Brotes Verdes. Hoy con Julián Guarino, está también Fernando Alonso por ahí y gran programa. Nosotros nos despedimos y recuerden que esto recién empieza. Hasta luego.